Doctora Erika Chungara. Doctor Franklin Germán Gutiérrez. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor Javier Brian Aguayo. Doctor Javier Brian Aguayo. Doctor Javier Orlando Laque. Doctor Jesús Renato. Doctor Jesús. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches, doctor. Doctor Juan Carlos Saucedo Vaca. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches, doctor. Doctora Liliana Bedia Vidaurre. Doctora Buenas noches, doctora. Presente, Buenas presente. noches, doctora. Doctora Lisette Fabiola Escobar. Doctora Lisette Fabiola Escobar. Doctora Marta Espinosa Lara. Presente, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Doctor Marcelo Sanginés Muevo. Doctor Marcelo Sanginés Muevo. Doctora María Alejandra Melgar Montaño. Presente, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Doctora María Fernanda Mariscal Gutiérrez. Doctora María Fernanda Mariscal Gutiérrez. No está. Doctora Mabel Yedi Quispe. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches, doctora. Doctor Miguel Ángel Vázquez Mejía. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches, doctor. Doctor Raúl Enrique Vargas. Doctor Raúl Enrique Vargas. Doctor Sergio Jaime Vanegas. Doctor Sergio Jaime Vanegas. Doctora Susana Coca Bravo. Doctora Susana Coca Bravo. Doctor Oscar Augusto Canedo. Doctor Oscar Augusto Canedo. Y la doctora Yadira Solángel Montero. Doctora Yadira, ¿se encuentra presente? Presente, Oscar Canedo. Buenas noches, doctor. Gracias, buenas noches. Ya, perfecto. Buenas noches, doctora. Disculpe, no me nombró la lista. Diego Mendoza. Diego Buenas noches, Mendoza, buenas noches. Diego Ricardo Mendoza, ¿no? Sí, correcto. Ya, perfecto, ya está anotado. Muchas gracias. ¿Alguien más que me olvidé de nombrar? Perfecto, vamos a continuar entonces con la clase del día de hoy. Bueno, en las anteriores dos clases hemos avanzado sobre los procesos concursales. ¿Tienen alguna duda del proceso concursal? ¿Todo claro? Doctora, yo tengo una duda. Dígame, doctorita. Doctora, para mí este proceso es muy nuevo, la verdad que nunca había visto. Tengo una duda respecto a esto para plantear, porque el proceso concursal es voluntario y, ¿cómo se llama esto? Ay, espera un ratito, doctora. Y, voluntario y otro es necesario, ¿verdad? Voluntario es cuando es promovido por el deudor
y necesario es cuando es promovido por las personas que, en este caso los acreedores, que están haciendo la demanda. Ahora aquí va mi duda o mi pregunta, doctora. Cuando es un voluntario y usted nos indicaba que es una persona que no debe ser comerciante, en ese aspecto, doctora, quisiera que me aclare porque a mi entender mío, pienso, por ejemplo, yo, digamos, he contraído una deuda con el banco y en un hipotético caso que lo saqué, qué sé yo, para construcción, digamos. Entonces ya me estoy convirtiendo en una deudora. Obviamente que no es para comercio, pero lo estoy sacando para una construcción. Entonces, al declararme yo en quiebra, digamos, ¿no? Así, qué sé yo, por un terremoto, digamos, ¿no? Se destruyó la casa y demás, entonces me declaro o sea, no tengo para cancelar. En ese caso, ¿cómo haría o estoy mal ubicado? En realidad sería que se declare insolvente, porque al declararse en quiebra ya sería para una persona comercial y ya se regiría en el Código de Comercio, ¿no? En estos procesos concursales, solamente las personas naturales, no comerciantes, son las que se pueden acoger, ¿no? Y en caso fortuito de que, por ejemplo, haya habido una pérdida también, así como da el ejemplo de la construcción, que haya comprado soya y que haya venido el agua y se haya inundado y haya tenido una pérdida, igual si son varios los acreedores y usted sería ya, ellos aplicarían el proceso necesario o usted el voluntario, dependiendo si usted quiere liquidar con el poco patrimonio que le quede, ¿no? No sé si me dejo entender. Sí, correcto, doctora, porque yo estaba leyendo el artículo, entonces más o menos a eso, y no sabía cómo plantear la demanda. Claro, solo con el poco patrimonio que le quede en caso, digamos, de que haya habido una destrucción, un terremoto, haya venido el río y se haya llevado su casa. Entonces, con el patrimonio que le quede sería. Si le queda el terreno baldío, después ya haya bajado el agua, ya sería rematarlo como lote, podríamos hacerlo, ¿no? Si es que los acreedores, que tienen que ser necesariamente 3 o más, no puede ser un acreedor ni 2, tiene que ser 3 o más sí o sí para que se lleve un proceso de concurso. Exacto, eso era uno de los requisitos esenciales para plantear este tipo de demanda, ¿no? Si es que en caso yo planteaba una, o sea, uno nomás a un acreedor, entonces como que me la iba a rechazar, pues, ¿no? Sí, se la rechaza y se va por la vía ejecutiva o coactiva correspondiente al documento. Ya. Gracias, doctora, sí me sacó de mucha duda. De nada, doctora. Adelante, doctor Wilday. Doctora, yo en la tarea planteé a una persona que tenía 4 acreedores. Y bien, digamos, tenía los 4 acreedores y a algunos sí les cumplía y a otros ya no les cumplía, y había uno que sí estaba siguiendo la vía legal ejecutivo, pero su patrimonio de esta persona, del deudor, superaba todas las deudas, solo que ya no le daba para estar pagando mes a cada acreedor. Entonces, planteé que ella se adelantara a promover esta persona, sabiendo que tiene un patrimonio que cubre todas las deudas. ¿Ya? Entonces va y le dice al juez, mire, la verdad que ya yo no puedo pagar mes a mes y quiero someter el proceso voluntario. Y está aquí mi vivienda, mi casa, que supera todas las deudas. Obviamente que ya en la contestación, que inició el proceso de ejecución, no quiso someterse a este tipo de procesos, pero él quiere que ejecuten lo que le debe. Se puede decir, por más que la persona no tenga solvencia, o sea, aunque tenga solvencia, la persona puede plantear esto. La idea de este proceso, doctor, del proceso de concurso voluntario, es cuando la persona no tenga la solvencia. Si está cumpliendo con los otros 2 acreedores y con uno no podría. Directamente con el acreedor que no está pudiendo sustentar sería en un proceso ejecutivo o coactivo. Y si la deuda
perdón, y si el monto del valor del inmueble vale o triplica el precio de la deuda, entonces igual se declara una persona solvente. Es por eso mismo que en la contestación, en la tarea, nosotros, Ujú. o sea, en el caso hipotético, rechazamos que no corresponde someterse a un proceso voluntario, directamente que se respete a este acreedor en su proceso ejecutivo. Perfecto, doctor, está muy bien eso planteado. Adelante, doctor Juan Carlos. Doctora, a ver, como escuché ahí al doctor Wilde, yo parecido es lo mío, pero mi planteamiento son igual 3 acreedores. Uno es de los acreedores una empresa, los otros son naturales. O sea, Quirografario 2 y uno, como nos explicó, un acreedor privilegiado. Bueno, entonces el baile es que en esta demanda, bueno, en esta demanda voluntaria que él ofrece 2 bienes, pero que al acreedor privilegiado no llega a cubrir lo de él, donde ahí, bueno, en la contestación negativa que yo hago, que es el acreedor voluntario que se opone al recurso o al proceso que él está sometiendo a los 3 acreedores, él emite la que se estaba oponiendo. Sería así una contestación negativa para no llevar el proceso. Perdón, doctor, se le congeló la pantalla Sí, ya me di cuenta. Después sigo, doctora, cuando mejore mi internet. Está mal mi internet, doctora. Después sigo. Ya, pero más o menos lo que pude entender hasta antes que se le corte fue de que usted inició un proceso, una demanda y los acreedores la están rechazando, indicando de que sí tiene el efectivo o el patrimonio para pagar, la solvencia. No, en realidad para uno no tiene, apenas para uno alcanza el 75%, que es el banco, digamos, el que él hizo el privilegiado, y no llega más que a cubrir el 75%, y ese es el que se opone para ir a este proceso, por lo que no va a poder solventar, digamos, los 3 acreedores. Ya, perfecto. Y el banco es el que se opone indicando de que no es una persona insolvente y que puede pagar las deudas adquiridas, ¿no? Claro, o sea, lo que el banco trata de mostrar que no quiere el banco entrar a este proceso, ya que él le viene siguiendo un ejecutivo. Ya. En ese caso, si los otros 2 quirografarios igual dicen que se oponen, porque siempre tienen que ser los 3 sí o sí para que la demanda. Entonces, si los otros 3 se oponen y dicen no, si él tiene la solvencia o no, efectivamente, si es solo un acreedor que se opone, igual continúa, pero ya tendría que el acreedor que no quiere plantear una apelación, como dijimos. Perfecto, entonces ahí le eché pelo. Está bien. Perfecto. Doctor Buenas noches. Francisco, Buenas noches. ya lo estaba extrañando. No puedo entrar a veces como cambia el link. O sea, antes era un link solo y uno entraba con ese mismo link. Y hasta que le acepte la computadora, bueno, ya, pero ya ingresó. Perfecto, Buenas noches. entonces le voy a poner la asistencia. Ok, gracias. Póngale falta, doctora. Perfecto. Doctor, ¿cómo le fue con la tarea? ¿Tuvo algún problema? Solamente que la contestación no la pude subir porque no me dio la opción subir la demanda y quise subir la contestación. Por eso le puse ahí abajo en comentario, ¿no ve? No me dio la opción en subir el otro escrito. ¿Me entiende? Yo lo tengo todavía, mire, en mi teléfono queriéndolo subir y no me dio la opción subir la demanda. Pero la contestación no pude subirla. Ya. Se la voy a habilitar entonces la plataforma para que trate de subirla a la contestación. Exactamente, eso es lo que no, porque no me dio la opción, nada más fue. Doctor Camilo. ¿Ya? Sí.
Lo que pasa es que hay que subirlo un solo documento todo. Eso, Si no, me no di- deja la plataforma. Pues pero el anterior, ¿se acuerda que podía uno subir, no? Una, dos, tres carpetas, o sea, podía subir Sí, dos, tres es escritos. cuando habilitan 2 o 3 documentos. Acá estaba habilitado uno solo. Sí, uno solo. Entonces me di cuenta que debía ponerla a debajo a continuación, nomás de la Sí, demanda. Dije. exactamente. Eso Eso. era, doctor. Le pelé un error de taipeo, se llama. Un lapsus. Gracias. No se preocupe Gracias. por eso, doctor. Se la voy a habilitar para que pueda subirle el documento. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir con nosotros sobre la tarea? Sí, la tarea estuvo bien, ¿cómo se llama? Dentro del marco del procedimiento, correctamente. Ya, claro que muchas veces hay personas que no aceptan. Por ejemplo, yo tengo un cliente que el señor le ha abierto hasta con poder 2 procesos ejecutivos, 3, pues, 2 de él y un tercero ¿cómo se llama? Un documento lo deja vagando, ¿ya? Para que, bueno, si nosotros hubiéramos querido hacer el concurso ¿cómo se llama? De acreedores, tenía 3 procesos, ellos eran 2, ya lo que cobraban, y uno le daba poder al otro, en ese sentido, ¿ya? Pero increíblemente, inclusive hizo hasta un proceso penal, mire usted, de estafa al señor, que, que lo ganamos porque salió, ¿cómo se llama? Sobreseído y todavía por el numeral 1, ¿no? Que no existía el delito. ¿Por qué? Porque él hizo el ofrecimiento mediante carta notariada del pago a ambas partes y no aceptaban el pago y lo que decía la sentencia. Increíblemente, también la juez no acepta el pago de una sentencia que estaba ya ejecutoriada porque le decía, córrale traslado. No quería ni llenar el formulario con llama de depósito. Si la sentencia decía que tenía que pagar 100,000 bolivianos, eso tenía que hacer el depósito. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ya los aditamentos, vamos a ver de las costas, costos o puede ser intereses, se liquida en la vía incidental porque uno no sabe cuánto tiene que haber una liquidación, una conciliación y una regulación de honorario o de costa y costa por la juez. Eso uno no es adivino para ponerlo, bueno, pues pagaré esto, ¿no? ¿Verdad? Más sobre los 100,000. Pero días que no lo aceptaron, ya, pero ya el tribunal de arriba, casualmente, el doctor que fue nuestro anterior docente, el doctor Rosales, le tocó resolver este caso, y lo resolvió dándole la razón a la juez, pero con el aditamento que el deudor puede hacer el depósito por él o por una tercera persona a nombre de él, como dice la sentencia. Tiene que hacer, lo puede hacer. Eso es indiferencia porque aquí el padre quería pagar, quería ir a depositar y no lo dejaba la juez porque era su padre, él no es del proceso. Por lo tanto, no se lo acepto el cheque de pago, decía, increíblemente. Si aquí estamos hablando de un patrimonio, ¿no? ¿Verdad? De algo sólido, de verdad. Y entonces no aceptaba la juez, pero fue muy oficiosa, le voy a decir la juez, que le quiere embargar a la esposa, que no es parte del proceso, sí le quiere embargar un auto, eso sí quiere, pero no aceptar el pago por parte del papá del deudor. Mire usted las contradicciones que existe y la incongruencia, aparte del mismo acreedor como de la señora juez, no aceptar lo que dice la sentencia. Claro, en una deuda, en un pago de una deuda, lo que se busca es el pago, ya sea por una tercera persona, como en este caso el padre del deudor, ¿no? Eso. O puede ser también de un tercer acreedor que diga, yo le voy a comprar la deuda. Ella ya va a ver a mí. Entonces ya es indistinto. La cosa es la finalidad, es el pago. El pago, esa es la finalidad. No hay otra, porque estamos hablando de, ¿cómo se llama?
como dice la sentencia, la 1008, ¿no ves? La sentencia esa constitucional, donde dice que lo primero es ¿cómo se llama? El monto, dinero, el pago. Y después vienen ya los accesorios, que es accesoriamente las costas y los intereses y otras cosas, porque no puede quedar desprotegido también el deudor si en ese momento no lo tiene los intereses, pero sí tiene el capital para devolver, debe ser aceptado y lo otro en un momento ya liquidado o conciliado. Tiene toda la razón, doctor. Para los colegas nuevos, en caso, digamos, de que haya habido alguna deuda y como dice el doctor, el acreedor no quiera recibirlo, a través de una carta notariada se hace la oferta y si no quiere él aún así recibirlo, para evitar irse a un proceso ejecutivo o coactivo, puede hacer el pago en consignación, ¿no? A través de la vía judicial, ¿no? Si es que en algún momento les llega a tocar un proceso más o menos así, para que puedan asesorar indicando de que, bueno, no quiere el acreedor cobrar, pero esto mayormente se da también en los casos de contratos de compra y venta con pacto de rescate, ¿no? Cuando la persona quiere quedarse con el inmueble y no quiere recibir, entonces ustedes pueden plantear esa salida. Me imagino que también ya la habrán visto con los anteriores docentes, ¿no? Pero siempre es bueno recordar para algunos que son nuevos en la abogacía. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la muerte presunta y la declaración de ausencia, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos dice el Código Civil y qué es lo que nos dice el Código Procesal Civil, ¿no? En el tema de la desaparición de ausencia, en la declaración de ausencia, ¿no? Se busca que la persona pueda resguardar sus derechos mientras éste esté ausente, ¿no? El Estado trata de cuidar y velar los derechos de la persona ausente o incapacitada, ¿no? Vamos a diferenciar cuál es la diferencia entre declaración de ausencia, perdón, vamos a diferenciar entre la no presencia y la declaración de ausencia, ¿no? La no presencia es cuando una persona ha salido del país, ya sea al interior o al exterior por temas de trabajo, fiesta, turismo, etcétera, pero la familia sabe dónde está, la familia, amigos saben dónde está, dónde se encuentra esa persona. Esa es la no presencia, ¿no? En cambio, la ausencia es cuando la persona desaparece y no se tiene conocimiento si está bien o su paradero, ¿no? Entonces, la ley nos indica de que para declarar la ausencia se necesita 2 años de haber desaparecido la persona, ¿no? Para hablar sobre estos temas, vamos a recordar un poco qué nos dice el Código Civil en su artículo 1, que dice el comienzo de la personalidad. El nacimiento señala el comienzo de la personalidad, ¿no? En su artículo 2 nos dice el fin de la personalidad y comoherencia. En el parágrafo 1, la muerte pone fin a la personalidad, ¿ya? Entonces, estos 2 artículos son importantes para el tema de sucesiones, ¿no? Para saber cuándo hereda y cuándo va a heredar un heredero legatario, cuándo va a ser el inicio de su personalidad, cuándo es que se lo va a tomar en cuenta, ¿no? También cuando en un siniestro o accidente varias personas mueren y no puede comprobarse la premoniencia, para determinar un efecto jurídico se considera que todos murieron al mismo tiempo. El artículo 483 de la ley
del Código Procesal Civil nos habla sobre la desaparición. En el parágrafo 1 dice, cuando una persona desapareciera de su domicilio o no se tuviera noticia de ella, la autoridad judicial del último domicilio a petición de cualquier persona interesada podrá señalar audiencia con citación de quienes razonablemente pudieran derivar derechos de la o el desaparecido. Parágrafo 2. En la audiencia, la autoridad judicial recibirá la información sobre el hecho de la desaparición, en cuyo resultado designará un curador, quien previa aceptación presentará juramento y promesa para posesionarse al cargo. Asimismo, se ordenará la publicación por edicto de una sola vez. Parágrafo 3. La parte interesada, conforme a las normas del Código Civil, podrá solicitar la apertura del testamento de la o el desaparecido, quienes fueran sus herederos legales o testamentarios, para poder pedir se les ministre la posesión provisional de los bienes y se les autorice la administración de los mismos, debiendo levantarse inventario estimativo y ofrecer la garantía correspondiente. Si el desaparecido se presentare o tuviera prueba de su existencia, la autoridad judicial resolverá en audiencia el cese de la declaratoria de ausencia con los efectos previstos en el Código Civil. También nos dice que si durante el periodo se probara la muerte real del desaparecido, se abrirá la sucesión en favores de quienes fueron llamados a ella por ley. Ya. Ahora vamos a ver el artículo 31. Estos son los procedimientos que vamos a ver en el Código Civil para poder iniciar una demanda de declaración de ausencia, ¿no? Como les dije, son 2 años para solicitar la demanda y 5 años para la muerte presunta, ¿no? En el Código Civil, en el artículo 31, nos dice que se puede nombrar un curador. Cuando una persona desaparece y no se tiene noticia de ella, el juez del último domicilio puede nombrar de oficio o a petición de parte un curador que los represente en los juicios y levantamientos de inventario, cuentas, liquidaciones, divisiones y otros aspectos que esa persona tenga interés y que provea el cuidado de sus bienes, pudiendo asimismo adoptar la providencia conducente a la conservación de su patrimonio, siempre que haya necesidad y no exista cónyuge ni apoderado o, existiendo este último, el mandato haya fenecido. La declaración de ausencia, conforme el artículo 32, dice que es después de 2 años de no haber tenido noticia del desaparecido, los presuntos herederos o cualquier persona con derecho puede pedir al juez que se le declare la ausencia, ¿no? En el parágrafo 2 dice, para justificar la ausencia, el juez con arreglo a las piezas y documentos producidos ordenará se levante información en el lugar de domicilio de la persona desaparecida. En esto pueden presentar, como me preguntaban en una anterior clase unos colegas, me decían que se puede presentar como prueba. Por ejemplo, ahora la persona va y dice, desapareció mi esposo, asienta la denuncia en la policía, empiezan a difundir afiches, ya sea por internet, por los lugares, ¿no? Entonces, todas esas pruebas, todos esos documentos producidos tienen que ir presentándolo al juez, ¿no? En el artículo 33 nos habla de la posesión provisional. En el parágrafo 1 nos dice, en ejecución de sentencia puede abrirse el testamento del desaparecido o informarse de su última voluntad en el que existe. En el parágrafo 2 nos dice, los que serían los herederos testamentarios o legales o sus respectivos herederos, así como sus legatarios y otras personas con derechos que dependan de la muerte del ausente, pueden pedir y obtener que se le administre posesión y el ejercicio provisional de los bienes y derechos que respectivamente les correspondieran si el
ausente hubiera fallecido el día de la última noticia habida de él. En cualquier caso, se formará un inventario estimativo y se dará la fianza imputándose al ausente los gastos resultantes. En este caso, como dice el código, el artículo, los herederos, ya sean forzosos, legales o testamentarios, pueden pedir utilizarlo los bienes de la persona que está desaparecida para para que no pierda sus derechos la persona. Como dijimos al principio, el Estado busca cuidar y prevalecer los derechos de las personas, ya sea ausente, desaparecido o que sea declarado interdicto, ¿no? En el artículo 34 dice la administración y goce de los bienes. Quienes toman la posesión provisional son los administradores de los bienes ausentes y los representan en el juicio y en los asuntos en los que tenga interés. Los herederos forzosos hacen suyos todos los frutos naturales y civiles. Los demás herederos deben reservar una tercera parte de los frutos para el ausente hasta la posesión definitiva. Como dice la ley en el artículo anterior, tienen que ofrecer una garantía antes de asumir, recibir todos los bienes, ¿no? Y de los frutos, por ejemplo, si en una casa el señor, el dueño de la casa, el padre de familia, alquilaba, para disponer de todos esos frutos, tienen que declarar la declaración de ausencia y guardar una parte hasta la posesión definitiva, por si el ausente aparece, ¿no? Por ahí se fue de fiesta, jueves de compadre, creo que le dicen, o algo así. De parranda. O de parranda, o se desaparece porque perdió Blooming 3 días. En esos casos, entonces, se guarda una garantía, un porcentaje para que se le pueda restablecer al ausente, ¿no? En el artículo 36 nos habla sobre los terceros con igual o mejor derecho. Doctor Juan Carlos. Doctora, ¿cuál sería la garantía que se puede ofrecer por parte de los herederos para pedir la posesión provisional? ¿A qué garantía Por se ejemplo, ofrecería? pues, como es el tema de que se los nombre curadores prácticamente, podría ser un tema de dejar un inmueble. Por ejemplo, si ellos están pidiendo la posesión o que puedan administrar los bienes de la persona desaparecida, que es una casa donde alquilan, o una casa que vale, por decir, $70,000, ¿ya? Un ejemplo, ¿no? Entonces tienen que dejar los herederos una garantía que puede ser una casa del heredero o algún bien, o ya sea dinero o algún mueble o inmueble, para garantizar de que cualquier cosa, si aparece, se le puede devolver al de cuyo y que no puedes realizar ventas todavía hasta que se haga la posesión definitiva, ¿no? También. Sí, correcto, correcto. Ya, o sea, tienes una garantía real, en otra palabra, ¿no? Exacto, una Ya, garantía. perfecto. Eso era. Gracias, doctor. Doctora, pero usted dijo algo ahí, sí, para garantizar los bienes del de Cuyo, y se aparece el de Cuyo. No era, ya no era, solamente estaba ausente, nada, ¿no? Por Claro. ciertas circunstancias. Estaba vivido, como dijo Narrato, estaba vivido, estaba de parranda, no estaba muerto. Exacto. En este caso se debe poner una fianza para poder, porque si no en su debido momento el mismo juez le puede pedir la rendición de cuentas. Si aparece, si no quiere entregar o ha hecho mal uso de esos bienes que se le ha dado en administración. ¿Por qué? Porque
estaría ya entrando a una apropiación indebida, ¿no es verdad? Porque es algo que no le correspondía hasta cuando se formalice después de los 5 años la desaparición completa, ¿no es verdad? La muerte presunta. La muerte presunta, que es lo que manda la ley. Sí, efectivamente, querido doctor. Entonces, como decía el doctor, se tiene que dejar una garantía para garantizar de que no van a vender ni deshacerse de los bienes del decuyo, por si aparece cuando vuelva a ganar Blooming, no mentira. Doctor Willey, no se enoje. Por si vuelve a aparecer, entonces pueda disponer de todos sus bienes, ¿no? Ya, vamos a continuar. El artículo 37 nos habla sobre la aparición del ausente o prueba de su existencia, justamente lo que estábamos hablando. Si el ausente aparece o se tiene pruebas de su existencia durante la posesión provisional, la declaración de ausencia cesa en sus efectos y debe restituirse los bienes y derechos al ausente o su representante, ¿no? Se le tiene que restituir, por ejemplo, los frutos, el dinero que él cobraba de la casa que ponía en alquiler o del taxi que ponía en alquiler. Todos esos frutos se los puede recobrar, ¿no? El artículo 38 nos habla de la muerte del ausente. ¿Qué pasa si el ausente se comprueba la muerte, no? Si durante la posesión provisional se prueba la muerte del ausente, la sucesión se abre en beneficio de quienes en ese momento eran sus herederos o legatarios. En ese momento ellos pueden pedir la sucesión hereditaria. Vamos a hablar un poco acerca de la muerte presunta, ¿no? ¿Qué es la muerte presunta? ¿Cuántas clases existe y cómo se acredita la muerte, ¿no? ¿Qué es la muerte presunta? Es cuando la persona desaparece y no se tiene conocimiento de si esta persona vive, si esta persona se murió, ¿no? Entonces, se le declara judicialmente la muerte presunta, ¿no? ¿Cuáles son las clases de muerte que existe? La muerte real y la muerte presunta, ¿no? La muerte real es la que la persona, existe un cadáver, se lo puede ver el cadáver, se puede ver que la persona murió y el certificado médico acredita la muerte o el fallecimiento de la persona. Ese certificado se lo lleva a la oficialía de registro civil y ahí se emite el certificado de defunción, ¿no? Pero la muerte presunta es, como dijimos, se la hace judicialmente. ¿Por qué? Porque no existe un cuerpo, no hay una constancia física de la que persona ha fallecido, ¿no? En el artículo 484 del Código Procesal Civil nos dice lo siguiente, ¿no? Parágrafo 1. Conforme a las normas del Código Civil, la autoridad judicial podrá declarar la ausencia en audiencia el fallecimiento presunto de aquella o aquel solicitud de la parte interesada. Puede ir cualquier persona heredera, ¿no? Ya sea legataria, testamentaria, forzoso, a pedir al juez que se le declare la muerte presunta porque ya lleva 5 años desaparecido, ¿no? Igualmente podrá declarar el fallecimiento presunto aun cuando no se hubiere declarado la desaparición. No es necesario haberse declarado la desaparición antes para poder declarar la muerte presunta. Puede directamente a los 5 años ir y declarar la muerte presunta, ¿no? 3. La resolución final que declare el fallecimiento presunto será publicado en un medio de prensa de circulación nacional u otros idóneos que aseguren su mayor difusión, en cuyos requisitos la autoridad judicial ordenará la inscripción de la resolución
en el registro que corresponda, ¿no? Una vez que salga la resolución final, se hace una publicación en el periódico de circulación nacional, y ya una vez la publicación, recién se hace el documento para ir a inscribirlo a las oficialías de registro civil, ¿no? En ejecución de la resolución, quienes tenían la posesión provisional de los bienes podrán pedir se les suministre posesión definitiva, así como el ejercicio de los mismos, cesando las garantías, ¿no? Vamos a ver igual acá cómo se hace la demanda, cuáles son los procedimientos, cómo son las garantías, y al igual que en el proceso anterior de declaración de ausencia, la persona tiene que dejar una garantía igual, ¿no? En el caso de que ya se haga la resolución de la muerte presunta, ya se le devuelve la garantía, ¿no? Y ya se lo puede declarar. Espérenme un ratingo, por favor, no sé qué le pasó a mi teclado. Creo que ya. Ya. Listo. ¿Alguna duda hasta acá, doctores? Yo tengo una duda, doctora. Cuando la persona se la declara ya judicialmente la muerte presunta, usted nos indica que uno de los herederos, en este caso, si no tuviera hijo, puede también solicitar la hermana o el hermano para hacer para administrar sus bienes. Sí, en el caso de que, por ejemplo, la persona fallecida no tenga hijos, puede declarar la ausencia o pedir la ausencia los padres, que son los siguientes en línea, porque para la sucesión de herencia, primero viene el de cuyos, después vienen los hijos, y en línea recta, de ahí vienen los padres, ¿no? Y ya después viene en la parte colateral, que serían los hermanos, ¿no? Puede ser pedida por cualquiera de las personas que sientan que tienen el derecho. Doctora. Doctor Francisco. Sí, evidentemente sí, en el artículo 39 y siguiente y anterior, cuando se declara la muerte presunta, ya, la muerte real o la muerte presunta o la presunción de la muerte, ¿no es verdad? Que sería la presunción de la muerte después de los 5 años, cuando pero no nos olvidemos que, como dijo la anterior, la doctora, qué pasa con los hermanos, ¿no? ¿Qué pasa con los colaterales? Primero ascendiente, descendiente, colaterales y posiblemente sobrinos que hubieran, ¿no es verdad? Claro. En ese sentido, porque el reclamo de una herencia, mire usted, a los 10 años. A los 10 años, reclamar la herencia, exactamente, declararse o hacerse, que ahora es aceptación de herencia, ya no es declaratoria de heredero, con el nuevo procedimiento, puede hacerla en cualquier tiempo, no tiene tiempo, pero reclamar los bienes, sí, en 10 años, si no reclama un bien, pues cualquiera le puede hacer usucapión, ¿no es verdad? Le puede hacer y ya comienza a perder ese derecho o los bienes que pudiera reclamar. En este caso, mire usted, 5 años para que pueda confirmarse la muerte presunta y el otro pueda hacer uso, administrar y tratar de vender. Pero ¿qué pasa si a los 6, 7 años aparece un heredero, ¿no es verdad? Sea de la línea colateral, ¿verdad? Y se hace y quiero reclamar mis bienes. ¿Por qué? Porque usted sabe que toda aceptación o declaración de herencia antiguamente se llamaba que
quedan abiertas, nunca se cierra porque no causa estado, ¿no es verdad? Sino que queda, dice, respetando de tercer, con mejor o mejor derecho sucesorio que tenga. Entonces queda abierta siempre las aceptaciones o las declaratorias de heredero. Mire usted, recién nos ha pasado una a nosotros que ya en Montero, estos esposos eran esposos y mire, adquirieron bienes, muchos bienes. Muere la esposa y al año muere el esposo. Había un sobrino que lo estaba haciendo declarar y el hombre estaba sumamente mal, enfermo, no podía, le dio embolia, todo, no podía, pero él se ingenió y estaba haciendo con un poder declararlo al enfermo para después él quedarse, hacerlo declarar como una muerte, o no hay heredero, ¿no es verdad? Ya estaban ellos, pero no había nadie más porque había muerto, no tenían hijos, ni padre ni madre, porque eran ya viejitos, eran señores mayores, pero sí habían hermanos. Por la parte de la esposa, que fue la primera que murió, apareció uno, viene y nos dijo, lo hicimos hacer declarar heredero de la esposa, de los bienes, pero ya había una herencia, una declaratoria de heredero también por parte del enfermo en el lazo de ese año, para heredar el 50% de ese bien ganancial que tenía con la esposa. No había más, él era dueño absoluto total. Y el tipo no tenía ya ninguna clase de negocio, pero era un sobrino del último muerto, de aquí el casado del esposo. Pero le dijo, señores, tú no eres, él tiene, ¿cómo se llama? Una hermana. Y él no podía declararse heredero porque estaba enfermo, no podía hablar, estaba con una parálisis. Pero apareció un notario muy oficioso que le pusieron la huella y le hicieron declarar al enfermo, al moribundo, heredero para poder ser dueño de todo. Entonces procedimos a una nulidad de, ¿cómo se llama? Pero del poder, porque fue con un poder que lo hizo el sobrino. Se hizo dar un poder con el enfermo para hacer todos estos trámites. Claro, En y este él caso, no en este estaba. caso ya tuvimos en plena demanda por parte de la familia de la esposa, hasta que apareció de Potosí, allá al fondo, la hermana del esposo, del otro muerto. Y ella de inmediato, no, aquí se reparte entre las dos familias por partes iguales. Hagamos un convenio. Yo voy a respetar, nunca tuvieron hijos, los bienes gananciales para los hermanos, aparecieron los hermanos aquí. Hermana de un lado, del otro lado, y se repartieron en un documento ¿cómo se llama? La herencia. Y quedó el tipo fuera por hacer todos esos chanchullos, querer hacer, el que quería quedarse con todo. La mala fe, como dice usted, la mala fe, la mala actuación de este tipo lo llevó a cometer muchas irregularidades en combinación de algunos notarios y qué sé yo. Pero aquí entraron los colaterales, los hermanos. Ya también son viejitos, pero eran lo que les pertenecía, ¿cómo se llama? La herencia. Es ahí donde ya aparecen los sobrinos. Eso es lo que yo digo. Usted 5 años, mire usted, para declarar la muerte ya como real, ¿no es verdad? Después de la desaparición. Pero a los 10 años se reclama todavía la herencia, dentro de los 10 años, porque después de los 10 años ya no puede reclamar, según el Código Civil. Pero la aceptación de herencia o la declaratoria se puede hacer en cualquier momento, a los 2 años, 1 año, 2 años, 5 años, 6 años, 7 años, o 10 o 15 años. Pero reclamar bienes es otra cosa. Reclamar bienes es otra cosa. Entonces, ¿en qué queda que si aparece el otro se ha beneficiado el que ha hecho declarar la muerte presunta y aparece un heredero, sea de tercera, o por decir de una generación anterior, como sobrino o de una familia de tercer grado, cuarto grado, ¿no es verdad? Y demuestra que él es heredero a través de esa, estamos hablando ya casi por estirpe, ¿no es verdad?
por estirpe ya. Por Por estirpe. estirpe. Por estirpe. Entonces, que reclame después a los 7 años, después que el otro se ha hecho declarar y los tiene los bienes. Ahí entramos en un conflicto. En realidad, como dice usted, doctor, perdón, en la sentencia de la declaratoria de herederos, establece de que se salva una tercera parte para los herederos que puedan aparecer, ¿no es cierto? Entonces, podría plantearse un conflicto y de esa persona cobrar esa parte que por ley establece que se tiene que resguardar hasta los 10 años que prescribe su derecho de poder pedirla, ¿no? Sí. Pero hay gente que lo querrá todo. No, no, yo porque te voy a dejar, ¿no? Ahí está el conflicto, ¿no? Claro, como usted dice, la norma dice un 30%. Un 30%. Una tercera parte. Una tercera parte. Pero aquí el código dice que sus derechos prescriben recién a los 10 años. No dice una tercera parte, sino todo el derecho, ¿no es verdad? Todo el derecho. Todo el derecho prescribe a los 10 años, ¿no? A los 10 años. Pero en las sentencias o inclusive hasta en los testimonios notariales está estipulado eso. Se implementa de que se salva una tercera parte por si aparece algún heredero, ¿no? Con un mejor derecho, ¿no? Por ejemplo, que aparezca el hermano que no sabían de si estaba con vida y que estaba viviendo en Brasil, digamos, ¿no? Que se haya enterado y venga, entonces salva el derecho de esa persona como heredero, ¿no? Porque la Constitución dice que es bien clara, ¿no? El derecho sucesorio se respeta. De verdad, si no me equivoco, en el artículo 56, el derecho a la propiedad. Los bienes sucesorios se respetan. Entonces, ahí estamos hablando, no dice él, sino que la Constitución está por encima de las normas y de las leyes, ¿no es verdad? Entonces, si basamos a la Constitución, el otro tendría que reclamar el 100%, ¿no es verdad? Sí, él podría reclamar, pero ya como ya se está posesionado la otra persona, ¿no? Que también es heredera, ¿no? Y si se fija en los documentos notariales y en la sentencia, se especifica cuánto es el porcentaje de cada heredero, ¿no? Y ahí, como le digo, se salva por si acaso la tercera parte más o menos. Si son 4 herederos, se lo divide entre los 4, ¿no? En forma equitativa. Eso también lo vamos a ir viendo más adelante en el tema de la herencia. Vamos a ver cuántas clases de sucesiones hay, la ab intestato, la intestato y la bajo beneficio de inventario, ¿no? Vamos a ver también cuáles se lleva por la vía judicial y cuáles se lleva por la vía notarial. ¿Por qué se está llevando por la vía notarial? Para evitar la sobrecarga judicial y para que sea más rápido y agilizar los procesos de las personas, ¿no? Bueno, vamos a ver el artículo 40, nos habla de la fecha de la presunción, del fallecimiento de la presunción, que nos dice que la sentencia fija fecha para el fallecimiento presunto en el caso 1 y 3 del artículo anterior, que corresponde al suceso si ella es conocida, o si en el término medio entre el principio y el fin, la época en la que ocurrió o pudo ocurrir en el caso 2 de la fecha correspondiente a la finalización de guerra. En esta diapositiva que nos saltamos, habla sobre los casos particulares. Como dijimos, son 5 años para solicitar la muerte presunta. Pero, ¿cuándo se puede solicitar la muerte presunta? Antes de tiempo, antes de los 5 años, es cuando la persona haya desaparecido en un accidente aéreo, terrestre, se haya caído la flota y no hayan encontrado el cuerpo. Entonces, ahí pueden solicitar la declaración de ausencia a los 2 años, ¿no? También cuando una persona, por ejemplo, se ha ido a la guerra, se encuentra desaparecida, se la puede solicitar a los 3 años
una vez cesada la guerra y si ha firmado un acuerdo de paz a los 2 años después de haber firmado el acuerdo de paz, ¿no? También cuando una persona desaparece en combate, en bombardeo, incendio, en terremoto, puede solicitarse la declaración de la muerte presunta a los 2 años, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? La declaración del fallecimiento presunto en los casos particulares previstos por el artículo 40 solo procede cuando se ha podido hacer las comprobaciones exigidas por la inscripción de la muerte del registro civil, ¿no? Y cuando procede la declaración del fallecimiento presunto, puede el juez declarar la ausencia si ha lugar, ¿no? La publicación e inscripción de la muerte presunta, la sentencia se declara el fallecimiento presunto. Debe ser publicada por la prensa por 2 veces consecutivas y con un intervalo de 10 días en forma de que se asegure su amplia difusión, procediéndose luego a la inscripción en el registro civil, ¿no? Entonces, una vez salga la sentencia con la declaración de la muerte presunta, se publica en el periódico a nivel nacional 2 veces consecutivas en un intervalo de 10 días, ¿no? Para que después se pueda inscribir, llevar a oficialía del registro civil y inscribir y que se nos dé o se nos emita el certificado de defunción, ¿no? La posesión y el ejercicio definitivo. En el artículo 44 nos habla de que en ejecución de sentencia que declare el fallecimiento presunto, quienes tenían la posesión y el ejercicio provisional de los bienes y los derechos del ausente, puede obtenerse el que le ministren o conceda la posesión y el ejercicio definitivo cesando la fianza y quedando para los suyos los frutos reservados conforme al artículo 34, ¿no? Aquí vamos a hablar, en el artículo 45 nos habla sobre la prueba de la existencia de la muerte. Si es que se comprueba la existencia de la persona que se le quiere declarar como fallecido, ella recupera el estado de sus bienes en el que se encuentra y tiene derecho a cobrar todavía, tiene derecho al precio todavía sin cobrar lo que ya se ha enajenado, así como los bienes adquiridos y con el precio ya cobrado, ¿no? El artículo 46 nos habla de la declaración de existencia o comprobación de la muerte, ¿no? La declaración de existencia o comprobación de la muerte de la persona presunta fallecida puede hacerse mediante demanda de la parte interesada. Esto, como veníamos hablando, ¿quién es la parte interesada? Cualquier persona que demuestre tener un derecho sucesorio, ¿no? En el artículo 47 nos habla sobre los derechos eventuales. Quien reclama un derecho en nombre de la persona cuya ignorancia se ignore, debe probar que ella existía cuando el derecho nació. Sin esa prueba es inadmisible su demanda, ¿no? En el artículo 48 nos habla sobre la sucesión a la que sería llamada la persona. Si se abre una sucesión a la cual es llamada en todo o en parte una persona cuya existencia se ignora, la sucesión se difiere a quienes habrían correspondido por defecto de dicha persona, salvo el derecho de representación y con inventario estimativo y fianzas previstas, ¿no? En el artículo 49 nos habla de la petición de herencia y otros derechos, ¿no? Que dice que no perjudica la petición de la herencia ni de los otros derechos que correspondan a la persona cuya existencia se ignora o sus derechos o causavientes, salvo los efectos de la prescripción y de la usucapión. Ya. ¿Quiénes son los? En el artículo 50 nos dice quién es la sucesión a la que sería llamada el fallecido presunto, ¿no? En caso de abrirse una sucesión a la que sería llamado la persona respecto a la cual se ha declarado el fallecimiento, quienes en sus defectos entraran a la sucesión deben hacer inventario de los bienes, pero no están obligados a dar fianza, ¿no?
Ya, muy bien. Hasta aquí es el tema de la muerte presunta y la declaración de ausencia, ¿no? Vamos a ver a continuación sobre las sucesiones, que es lo que estábamos adelantando con el tema con el doctor Francisco, cuáles son las clases de sucesiones, cuáles se dan por la vía civil, cuáles se dan por la vía notarial. ¿Les parece si damos un pequeño break? Son las 9 menos cuarto, de unos 15 minutos. Sí, doctora. Sí, por favor. Perfecto, doctores. Entonces nos vemos en 15 minutos, por favor. Me van a dar un minuto, por favor, ¿ya? Siga, siga, doctora. Buenas noches, doctores. Van a disculpar que haya tomado otros 3 minutos. Bueno, vamos a continuar. ¿Tienen alguna otra duda hasta acá? Ya. Vamos Sí, doctor. doctora, en el caso de los testamentos, que es el testamento abierto, testamento cerrado o testamento otorgado según su necesidad o su magnitud. Los testamentos abiertos, como dice el 1131, y los testamentos abiertos entregados ante un notario, ¿no es verdad? Sí. Tienen fuerza de ley y según unos 5 autos supremos, bajo una sentencia constitucional, dice que los testamentos abiertos son de plena voluntad.
de plena voluntad. En este caso, una persona, la testamentaria, recurre según la edad, porque no influye ni la edad ni la enfermedad en este caso, porque es, dice, de plena voluntad, porque es la última voluntad del posible cuyo, ¿no es verdad? Aquel que va a dejar un testamento. Ah, ya. Abierto. Ujú. Sí. Ya, entonces, y el testado, bueno, a veces no se entera, solamente que lo nombran como un beneficiario del testamento. Pero en este caso es entregado bajo un testimonio con las formalidades de ley y presencia de 3 testigos. ¿No es verdad? Que se hace después de haberle leído el contenido a los presentes, que esa es la última voluntad. Así lo dice también varios autos supremos. Pero en este caso, digamos, que hay personas, otro heredero que no ha sido, sino que este testamento le beneficia a una sola persona y a los otros herederos le respeta el 80%. Y ella solamente testa el 20% como manda la ley, porque tiene una libre disponibilidad, como quiera, como quiera. Pero en este caso, piden la nulidad del testamento y lo demandan a la beneficiaria. La demandan de nulidad. ¿Por qué? Porque posiblemente tuviera, alguien dice loca, o porque tuviera, no tuviera la capacidad de haber testado. Ya, en este caso, doctora, si nos basamos ya en la nueva ley notarial y el Código Civil, donde dice que será mediante testimonio, ¿no es verdad? Mediante testimonio notarial. ¿Por qué la demanda la dirigen mucho a la beneficiaria? Y no al notario, porque es el notario que dio las solemnidades, porque es como una sentencia, porque ahora los notarios dictan tipo sentencia porque hay sentencia de divorcio, aceptación de herencia pura y simple, todo lo que sea no conflictivo, ¿no es verdad? Los notarios pueden realizar como interdicto de adquirir, de retener, siempre y cuando que no haya serio proceso contencioso. La demanda no la dirigen o no le hacen saber al notario que están demandando la nulidad de ese testimonio. Y si revisamos, pues el notario tiene nomás su, ¿cómo se llama? Su fuerza legal, porque es ¿cómo se llama? Es un notario de fe pública con todos los poderes otorgados para realizar ciertos actos que no se pueden anular por sí solos o por una simple demanda, sin hacerle saber si cumplió los requisitos o no cumplió los requisitos. Eso es porque ahora ya hay una ley notarial que la regula y la DIRNOPLU, ¿no es verdad? DIRNOPLU. Pero hacen la demanda directo a la beneficiaria queriéndole anular el testamento, pero no se notifica para que informe cómo se realizó, en qué circunstancias se realizó el testamento en esos momentos. ¿No cree que ahí hay una falla? Porque ese testamento o cualquier testimonio público es como una sentencia que le da todo el derecho a una persona o a una beneficiaria, pero no lo están haciendo. No lo están haciendo, sino que dice anulidad, como si fuera un documento privado que es entre partes, ¿no es verdad? Documento privado entre partes, cuando no es testimonio. Es como un alquiler, ¿no es verdad? Un alquiler, estamos hablando de un préstamo de dinero, ¿no es verdad? Que no interviene él solamente, pero aquí interviene un notario que tiene el poder del Estado para formalizar, certificar y, pues, y refrendar un acto como son los testamentos. En,
En el caso, por ejemplo, si era un testamento abierto, el notario tiene que supervisar cuando la persona va y dice, quiero hacer mi testamento de forma abierta, llevar a sus testigos, hacer el documento, ¿no es cierto? Ahí una de las tareas del notario también es de aconsejar, de supervisar y de decir, bueno, esto se puede hacer, esto respeta su 20% de liberalidades y no respeta, ¿no? Si la persona, que también vamos a ver más adelante, ha hecho su declaratoria o su testamento a una sola persona, habría que ver si se los declaró indigno o los ha desheredado a los otros, ¿no? ¿Bajo qué causales? Para que no tengan derecho a su herencia, ¿no? Puede ser declarado indigno o puede haber sido desheredado, ¿no? Si es que no se lo declaró indigno por una sentencia judicial ni se lo desheredó por sentencia judicial, entonces ahí la persona puede pedir al juez, ya el notario ya no podría declarar la declaratoria de herederos, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere decir que ya hay un pleito, ¿no? Que hay herederos que no están de acuerdo con que la persona herede solamente ella, ¿no? Entonces hay un conflicto, porque para declarar herederos también vamos a ir viendo más adelante cuáles son los requisitos: el certificado de nacimiento, el certificado de defunción y el certificado del Ceresi, donde demuestre que cuántos hijos tiene y quiénes son los herederos, ¿no? Forzosos, ¿no? Entonces, todos estos puntos lo vamos a ir detallando en el transcurso de la clase. Igual, como le decía, si hay conflicto, ya pasa a la vía judicial, sí o sí, ¿no? Si ve que el notario al abrir el testamento se está dando más del 20%, se está dando un 50% en deliberalidades, que está disponiendo más de lo que corresponde por ley, entonces ya lo deriva a la parte judicial para evitar que haya nulidades posteriores, como usted dice, ¿no? Ya, vamos a ver el tema de la aceptación bajo beneficio de inventario. Esto se lo lleva únicamente por la vía judicial. ¿Quiénes reciben bajo beneficio inventario? Los menores de edad y los que tienen una sentencia de declarados interdictos, ¿no? O enajenados mentales, ¿no? Cualquier persona que sea menor de edad recibe la aceptación bajo beneficio de inventario. Cualquier persona que tenga una sentencia de interdicto también lo recibe bajo beneficio de inventario. También cualquier heredero que quiera salvaguardar su derecho por si la persona tiene más deudas o más pasivos, y no se mezclen con los de ellos, ¿no? También vamos a ver en el transcurso de la clase, se puede pedir el beneficio de inventario, pero para ver si se va a aceptar o se va a rechazar, ¿no? Doctora, Doctora. esta aceptación bajo beneficio de inventario, ¿se la interpone vía judicial o vía notarial? Cuando, en el hipotético caso de que sean menores, como usted dice, menores de edad, ¿lo puedo interponer ante el notario o es necesariamente que me vaya a la vía judicial? Es solo por la vía judicial ante el juez público comercial en lo civil. Siempre que se vaya a hacer un beneficio de inventario, una sucesión por beneficio de inventario, lo hacen por la vía judicial ante el juez público en materia civil. Me refiero si son menores de edad, doctora. ¿Igual tendría que ser judicial o puede ser igual notarial? Igual es judicial. Igual es judicial. Gracias. De nada. La ley nos dice de que cualquier persona menor de edad o con alguna sentencia de interdicto es por la vía judicial.
¿no? El plazo para el beneficio de inventario es de 6 meses. Una vez pasados estos 6 meses, ya se tiene como la aceptación pura y simple, ¿no? Tiene 6 meses la persona para iniciar el proceso bajo beneficio de inventario, ¿no? Doctora, ¿esos 6 meses son después del fallecimiento? Corren a partir del fallecimiento del de cuyo. Corren a partir, denme un minuto por favor, ya. Corren a partir de la fecha de la defunción de la persona. Adelante, doctor Wilday. Doctora, no sé si me estoy adelantando cuando usted habla de la aceptación pura. Mi pregunta es la siguiente: si hubo alguna familia que no se declararon en 20 años herederos de nada, pero han pagado siempre los impuestos de esa casa, igual podrían acogerse a las leyes de ahora. Sí, ellos si han pagado los impuestos y han recibido los frutos y han dispuesto, ya tienen la declaración de heredero de forma tácita. Ya no necesitan. Hay que solicitarla, ¿no? Para ya... Exacto. Demostrando de que se pagó los impuestos, demostrando que se siguió viviendo ahí, que se siguió remodelando, pintando, acomodando las goteras, todas esas cosas del inmueble, ¿no? Porque ya es una aceptación tácita. Ya. El artículo 1033 del Código Civil nos señala que el heredero se encuentra dentro de los 6 meses, puede optar con la herencia bajo beneficio de inventario o pedir previamente se levante este para luego deliberar si se acepta o no. Eso es lo que le comentaba hace unos minutos, que la persona puede solicitar se lo declare bajo beneficio de inventario o también puede levantar un inventario para ver cuáles son los activos, cuáles son los pasivos, cuánto valen los activos, cuánto valen los pasivos y si le conviene, si lo va a aceptar o no. Ya. El plazo para el inventario precedido de la declaración de aceptación en el artículo 1034 nos señala que si el heredero opta por declarar que acepta la herencia con beneficio de inventario, debe comenzar a levantar en un plazo de 2 días siguientes a la última citación, hecha a los acreedores de la sucesión y a los legatarios. Y al terminar el lapso de 2 meses, el juez señalará un plazo razonable no mayor a 10 días para practicar la citación. Por justo motivo, puede el juez conceder prórrogas prudenciales de estos últimos plazos que no excederán el respectivo a los tiempos indispensables para practicar las citaciones ni de los otros 2 meses para terminar el inventario. Si una vez transcurrido el plazo sin que el inventario haya terminado, se tendrá al heredero como aceptante puro y simple, ¿no? Como dice la ley, les da el juez 2 meses para que levanten un inventario. Si la persona no lo termina en esos 2 meses, se lo da por aceptante puro y simple. Ya no puede acogerse bajo beneficio de inventario, ¿no? El plazo para hacer el inventario, según el artículo 1035 del Código Civil, nos dice que en el caso de que el heredero ha optado porque previamente se levante el inventario para luego deliberar, se procederá de forma idéntica a lo previsto en el artículo anterior. Transcurrido el plazo sin que el inventario haya terminado, se tendrá al heredero por renunciante, ¿no? Terminado el inventario, el heredero tiene un plazo de 20 días desde la fecha en la que terminó el inventario para deliberar si acepta o no la herencia. Vencido el término, sin que hubiere deliberado, se tendrá al heredero por renunciante, ¿no? El heredero que está planteando el beneficio de inventario tiene que presentar 2 listas. Una lista de los activos que tenga el conocimiento y hacer un inventario
También de los acreedores que existan, ¿no? ¿Cuáles son los acreedores y los domicilios de los acreedores también para que se los pueda notificar y dar conocimiento de que se está iniciando el proceso de sucesión bajo beneficio de inventario y ellos puedan cobrar las deudas que tienen pendientes con el decuyo, ¿no? Los efectos del beneficio de inventario son: para la aceptación de la herencia con beneficio de inventario, los patrimonios del decuyo y del heredero no se confunden y se mantienen separados. Resultando de ello, el heredero solo tiene la obligación de pagar las deudas hereditarias hasta donde alcancen los bienes de la herencia. Como les venía diciendo anteriormente, uno de los beneficios de la declaración bajo beneficio de inventario es que no se mezcla la masa hereditaria del heredero con la del decuyo, ¿no? Si el decuyo tiene deudas, solo se paga hasta donde terminan los bienes del decuyo, ¿no? Si hay deudas que sobrepasan a los bienes que tenía el decuyo, no salta a los bienes del deudor. En cambio, si se recibe una declaratoria de heredero o una de ad intestato, en pura y simple, ahí se confunden los bienes del heredero con los del patrimonio y el acreedor puede pedir que se le pague con los bienes propios del heredero, ¿no? El heredero conserva los derechos y todas las obligaciones que tenía al respecto al decuyo, excepto los que se hayan extinguido con su muerte, ¿no? Los acreedores del decuyo y los legatarios tienen preferencia sobre el patrimonio del difunto frente a terceros acreedores. Si el heredero renuncia al beneficio de inventario, se considera subsistiente la separación de patrimonios para los acreedores, ¿no? La pérdida de beneficio de inventario por ocultación de bienes o por omisión de mala fe nos señala en el artículo 1043. Este artículo es importante, si pueden anotarlo también. ¿Qué pasa cuando un heredero oculta de mala fe o omite en el inventario bienes pertenecientes a la herencia o haya incluido en él deudas que no existen? Pierde el beneficio de inventario quedando como aceptante puro y simple de la partición de los bienes ocultados u omitidos. Siendo persona extraña, será tenida como reo de hurto, ¿no? Si una persona que se está queriendo declarar heredero crea documentos, contratos simulados, contratos privados, de que debía a persona A por la suma de $50,000 para salvaguardar un poco más, ¿no? El derecho o los bienes del decuyo, de los otros acreedores, entonces pierde el derecho de poder recibir la herencia bajo beneficio de inventario y pierde el derecho para poder heredar ese inmueble, ¿no? Doctor Wilday. Ahora, no sé si va en relación a lo que está explicando, pero hay una situación que me presentó donde una hermana le comienza a comprar su herencia a cada hermano. Pero lo interesante, la conducta de esta señora, es que lo hace firmar en un papelito de cuaderno que recibía cuenta de mi herencia, digamos, ¿no? Entonces le da $5,000, $10,000, $5,000, no sé, se lo reparte. Ahora, hay un hermano que dijo: Wilday, yo recibí los $5,000, pero creo que es más, me dicen, que los otros recibieron más y yo no recibí eso. No sé pues cómo fue su acuerdo de ustedes, le digo, ¿no? ¿Por qué no me avisaron antes? Le digo, ¿no? Bueno, la cosa es que la hermana que comenzó a comprar las herencias, ese inmueble, ese bien inmueble, ¿cómo lo va a poner ella a su nombre si necesita la firma de todos ellos en ningún momento? Porque me imagino que un notario en 5 sentidos no va a aceptar esos papelitos de que recibí conforme $5,000. ¿Qué se podría hacer ahí, digamos? O ya este hermano podría tomar una acción y decir, bueno, yo no recibí nada, y yo quiero mi herencia tal como es. ¿No? Por eso
estoy planteando esta demanda. Esa es mi duda. Lo que podrían hacer ahí, doctor, es cuando inicien el proceso, porque eso ya sería, no sería por la vía voluntaria notarial, sería por la vía judicial. Pedir que se haga un avalúo al juez sobre cuánto cuesta el patrimonio que se va a heredar y, bueno, cuánto le correspondería a cada uno, ¿no? Para que se pague el monto correspondiente y legal, ¿no? Por decir, si la casa vale $50,000 y a cada uno le tocaría 10,000, entonces se lo divide entre los 50,000 entre los 5 y sería a pagar de a $10,000, pero eso sería ya por la vía judicial. Por la Claro, vía... claro, doctora, pero en este sentido, la Ujú. hermana mayor simplemente compró así la parte, vamos a decir, ¿no? La parte de cada uno, pero lo hizo firmar solo en papelito, en un cuadernito de esto de con. Y, y ahora hay un hermano que está bien, recibió, ¿no? Pero ahora ya lo desconoce eso que recibió. Digamos que es mala onda ese hermano, ¿no? ¿Ya? Pero ahora le quiere iniciar un juicio a su hermana y que vuelva a esa casa a foja cero, digamos, ¿no? Que otra vez la vendan y vuelvan a repartir. Ya, que todos devuelvan lo que se le pagó y se vuelvan a dividir. No, ya se la gastaron, ya la disfrutaron. Y él dice, ya no es mi problema, pues mi hermana no la tiene a su nombre todavía, sigue el nombre de mis padres esa casa. Entonces quiere decir que sigo heredando. ¿Entiendes? Ujú. Ese es el problema, que ahora esa hermana, por más que haya dado el dinero, ya hay un hermano que no reconoce que se le ha entregado un dinero. Más bien quiere hacer una demanda para que ese bien inmueble sea desocupado y sea como herencia, ¿no? Para todos otra vez. Y usted estaría como abogado del que no quiere reconocer. Ajá, Ya. sí, la verdad que sí. Si estaría usted como abogado del que no quiere reconocer, como le dije, podría decirle que usted, para empezar, tiene que hacer un documento público sí o sí para renunciar a la herencia. No puede decir renuncio a la herencia en un papel así de cuaderno, ¿no? Tiene que ser un documento público. Y si él ya aceptó, podría decirle al juez, ¿sabe qué, señor juez? Pido que tengo los $5,000 que me pagó mi hermana mayor, pido que se haga un avalúo de la casa o del inmueble o del patrimonio para que podamos recibir el monto que es 7,000, 10,000, $20,000 correspondientes, ¿no? Pero tendría que poner a disposición del juez el monto que ya le pagaron. Claro. Entonces, yo le digo, sí o sí, hay que decir que usted recibió dinero, ¿ya? Y lo simplemente facilita. Así. Claro, porque ella igual los va a presentar los recibos, ¿no? Los pagos, aunque sean en recibo, tienen validez, ¿no? Lo que sí él puede decir de que él, en un momento de necesidad o algo, pero que ya, le pide al juez de que para hacer o asentar el derecho de propiedad y que se pague lo justo, se haga un avalúo. Y todo esto salió a raíz de que parece que aquí la firma del sanitario ya no quiere ir, creo que ahí nació el problema. Ya, es que todavía no lo hicieron no lo hicieron de forma legal, no hicieron el documento donde él iba al notario y renunciaba a la herencia y a ella pagarle, ¿no? O sea, lo hicieron todo exacto. Entonces, como usted dice, nace ese problema porque necesitan primero nombrarse herederos o ellos renunciar a la vía voluntaria notarial, renunciar a su herencia para que acrecente la masa hereditaria de la hermana mayor, ¿no? Seguro van a haber más dudas a medida que... Sí, Doctora,
Doctora, en ese caso, claro, él no es que alguien renunciado a la herencia según lo que explica el La doctor. vendió. No, ¿cómo llama? Transfirieron acciones y derechos sobre un bien inmueble. No han renunciado por un monto de dinero que efectivamente lo dieron. Él todavía sigue siendo heredero porque la otra ha puesto a su nombre, tal vez con una declaratoria de heredero, y lo ha hecho. Pero si ellos pueden nombrarse, pueden inscribirlo. Pero ella va a pedir, se va a oponer porque yo ya te compré tus acciones y derechos. ¿No es verdad? Van a ir a un conflicto ya ante un juez. Ahora, claro, como dice usted, claro, aquí si es que se pagó una suma muy pequeña sobre el valor de lo que tenía, aquí ya tendría que haber una demanda, digamos, hay un lucro cesante y daño emergente. ¿Por qué? Porque no un lucro que otro ha lucrado con la compra de esa porción o a través de esa renuncia en un documento doméstico porque ha sido documento solamente simple, doméstico. Entonces hay un daño, no sé si por desconocimiento o por necesidad, ¿no es verdad? Por eso es un daño de emergencia, un lucro cesante que ha existido ahí porque se ha beneficiado de la necesidad de los otros en el momento preciso. Porque yo le voy a decir, yo le compré a mis hermanos, cuando nos repartimos una herencia que dio mi madre, nos dividimos en 7, nos tocaba de media hectárea a cada uno. Y yo le compré el 50% de sus acciones a 4. Le di de $1,000. Ya, ¿cómo te vamos a vender? Dame $1,000, papá. Y se quedaron con su otro 50%. Ahorita vale 10,000 el terreno. Ya te dije, si ahorita ella se pusiera a demandarme a mí, ¿no es verdad? Que eso yo se lo compré, tendría que aumentarle, porque en ese tipo yo le compré a $1,000. Su parte, un 50% de sus acciones y derechos, de lo que les tocaba. No me transfirieron porque no estaban los papeles, acciones y derechos. Ya yo hice más grande mi terreno. Entonces, pero sí, como dice, por desconocimiento de la ley, y se pagó en ese momento un precio muy irrisorio por esa porción, hay un modo de anular primeramente ese recibo, tipo recibo, porque es un documento doméstico, ¿no era? Que como dice, dijo en la anterior clase usted, doctora, es un documento como los préstamos en un papelito, ¿no es verdad? Que ya me olvidó de su nombre, que usted lo dijo. ¿Simulados? ¿O de mala fe? Aquí un documento hecho solamente a pulso, en un papel papel doméstico, ¿no? Entonces, hay un modo como anular o pedir el aumento del valor de su momento. Depende del momento que se hubiera comprado, el evalúo del momento que se retrotrae hasta ese tiempo, cómo estaba el precio en aquel tiempo, entonces se ve el daño, el lucro cesante y el daño emergente. ¿No es verdad? Entonces ahí es donde radica cómo otros puedan pedir el aumento de esa parte del valor del inmueble. Muchas gracias, doctor Francisco, por el aporte. Queridos doctores, ¿les parece si dejamos la clase hasta aquí? Porque mi computadora se va a apagar y no tengo el cargador en mano. Ya, bien, doctora. doctora. Okay. Bueno, Hasta mañana, hasta la próxima. hasta el viernes. Hasta el viernes, doctora. Y espero que puedan descansar el día de hoy. No va a haber tarea por si acaso. Bien, doctora, bien. Muy bien, otro punto a su favor. Bueno, muchas gracias, doctores. Hasta luego, que Hasta descansen. luego, doctora. Igualmente.